Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las tensiones, las posibles negociaciones en torno a Irán. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido, con unas conversaciones que se esperan este viernes en Omán, pero que, ojo, parece que empiezan a estar en el alambre. Enseguida vamos a mirar precisamente a negociaciones, a conversaciones, hoy con llamada a tres bandas. Trump hablaba con Xi Jinping, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, también hablaba con su homólogo chino esta mañana. Todo esto en un contexto marcado por la cuenta atrás para el pacto nuclear, el New START, que está a 24 horas de expirar. Ya queda incluso menos. Vamos a contarles enseguida la última hora en este sentido. Vamos a mirar también a las conversaciones en Abu Dhabi, estas conversaciones precisamente entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a mirar a Estados Unidos, vamos a mirar a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos claudica ante estas protestas en Minneapolis. El zar fronterizo Tom Homan ha anunciado que con efecto inmediato retiran a 700 agentes del orden público. Con efecto inmediato hacían pues esta claudicación ante las protestas en Minneapolis. Este era el anuncio de Tom Homan. And as a result of the need for less law enforcement officers to do this work in a safer environment, I have announced effective immediately we will draw down 700 people effective today. 700 law enforcement personnel. Y mientras tanto, funcionarios regionales están reduciendo las expectativas de cara a la reunión prevista para este viernes entre Estados Unidos e Irán. Consideran que podría limitarse a contactos de bajo alcance y con escasos resultados concretos. Es lo que informa de última hora Wall Street Journal. De acuerdo con estas evaluaciones, el clima de tensión política y militar que rodea los contactos diplomáticos ha mermado las opciones de avances. Algunos funcionarios expresan incluso el temor de que un enfrentamiento militar pueda volverse inevitable si no se logra rebajar la escalada en las próximas semanas. Las expectativas moderadas reflejan la desconfianza mutua entre Irán y Estados Unidos, que han complicado los esfuerzos diplomáticos. Por el momento, ni Washington ni Teherán han detallado públicamente los objetivos concretos de este encuentro, mientras los actores regionales observan con preocupación. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Todo esto en un día marcado por la cuenta atrás para el pacto nuclear y con Trump, Putin y Xi Jinping hablando en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos hablaba con su homólogo chino en una conversación telefónica este miércoles, es lo que informaba hace apenas unos minutos la agencia Xinhua. La noticia llega tras la reunión virtual de Xi con el presidente ruso Vladimir Putin. Es posible que ambos líderes hayan abordado la situación actual mundial, en concreto las crisis en Irán, en Cuba, en Venezuela y sobre todo este pacto nuclear, este New START, que está a punto de expirar. Economic cooperation in 2025 continued to develop steadily, despite a little decrease-driven adjustment of the trade for the third year in a row. It overcomes the milestone level of $200 billion. It exceeds this level. Russia is the leading energy supplier to China. Our partnership in energy is mutually beneficial and it's strategic as well. We maintain dialogue in the field of the atomic energy. We continue to develop projects in the space exploration, among other things. The volume of trade. Pendientes de Rusia, de China y de Estados Unidos y con el foco puesto también en Oriente Medio. Nosotros vamos ya con los expertos, con los analistas. Hoy contamos con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más con vos y con los colegas. Tenemos también a Olga Caballero, experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y por último presentamos a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal? Carlos, buenas tardes. Pues buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día con muchísimos asuntos geopolíticos, con esta cuenta atrás, este New START que está a punto de expirar y sobre todo pues con el foco puesto en Omán y en Abu Dhabi. Si os parece, vamos a empezar por Omán. Estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos que están en el aire, que
hay que ver, ¿no?, si se trata de una cuestión nuclear. Israel está presionando también para apuntar al programa de misiles balísticos. Carlos, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que hay espacio todavía para una negociación? ¿Crees que Irán y Estados Unidos se van a reunir este viernes? Bueno, aquí hay una intencionalidad de fondo muy antigua, viene de lejos, de los años 90, en donde Israel nos está diciendo que Irán puede desarrollar la bomba atómica. Sabemos, y hemos dicho, la semana pasada estábamos con esta cuestión porque la cosa viene de atrás, que Irán no puede tener la bomba atómica, no puede desarrollar la energía nuclear para fines bélicos. Hay una fatua al respecto de Jamenei, pero todo esto se ensombrece y se busca cualquier excusa para poder terminar con Irán. Esta es la gran motivación de Israel al respecto. Estábamos hace unas semanas hablando de las protestas, estábamos hablando del desarrollo misilístico de Irán. Cualquier excusa es buena a ojos de Israel para atacar, para incitar a que Estados Unidos ataque a Irán. Con este telón de fondo tenemos esas conversaciones de las que estamos hablando. Me pregunta si son viables. Hay que entender que Irán no confía en la palabra de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, sobre todo quizá desde el año 79, pero de manera decisiva después del asesinato del general Qasem Soleimani. No creen en la palabra de Estados Unidos. Pero es verdad que Irán, como es norma en su política exterior, quiere agotar todas las vías y, por supuesto, nunca va a decir que no a una reunión, a sentarse en la mesa con Estados Unidos o con quien fuere, a excepción de Israel, para llegar a un acuerdo y evitar el conflicto. Estamos viendo cómo Donald Trump tan pronto amenaza con atacar como en reunirse y en mantener un diálogo. Y estos vaivenes de Trump también a los ojos de Irán pues hace que sea menos creíble la palabra. Es verdad que se han establecido unos puentes de diálogo al respecto en Omán, pero yo esta mañana, hablando con fuentes iraníes, me hablan de una enorme posibilidad de que entre el viernes y el sábado se reuniesen en Ankara el ministro de Asuntos Exteriores iraní y el embajador en cuestiones de Medio Oriente de Estados Unidos, el señor Witkoff. Yo creo que esta segunda opción sería mucho más probable que tuviéramos, que recogiera las esperanzas que tenemos todo el mundo, que no queremos que empiece esta guerra. No tanto en lo de Omán, que yo creo que ni se van a llegar a sentar, pero sí esperemos al viernes o el sábado y veremos qué es lo que va a pasar. Estados Unidos, yo creo, así lo dejé en la intervención de la semana pasada con vosotros, en que Estados Unidos no quiere llegar al conflicto. Está desarrollando todo un teatro, mandando a parte de su armada, este tipo de cosas, presionando militarmente. Pero yo creo que de verdad Estados Unidos quiere llegar a un entendimiento, a esa revisión del programa nuclear iraní, del que se fue, recordemos, hace unos años de manera unilateral en aquel Tratado 5+1, pero sobre todo está dispuesto Irán a esa revisión nuclear, a llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando, y esto lo ha dejado y lo ha marcado muy claramente Teherán, que se terminen o se suavicen las sanciones. Si no se suavizan esas sanciones, Irán no tiene nada de qué hablar. Pero sea como fuere, vamos a esperar el viernes o el sábado más a esa futurible reunión en Ankara que todo lo que se está hablando de Omán y demás. Bueno, pues de momento se habla precisamente sobre esto, el levantamiento de las sanciones, o al menos negociar parcialmente, bueno, pues un levantamiento. Se habla también del programa misilístico, se habla mucho del programa nuclear, que según Trump se destruyó en junio, pero que ahora sigue siendo uno de los temas de preocupación. Olga, te quiero preguntar por esto, porque creo que Carlos lo ha explicado muy bien, ¿no? La sensación que da es que cualquier excusa es buena para justificar un ataque, un nuevo ataque contra Irán. Eso es, cuán importante es el relato y el control del mensaje por parte de este caso de Estados Unidos para justificar un nuevo ataque, un nuevo conflicto, ¿no? Creo que Estados Unidos está entre la espada y la pared. Creo que es imposible que Estados Unidos levante, por lo menos de momento, las sanciones a Irán, o como la Unión Europea tampoco, porque tienen una presión por parte de Israel para realmente iniciar una guerra contra Irán. Estados Unidos y Donald Trump tiene un programa político en el que está en contra de iniciar guerras en el territorio, quiere hacer inversiones militares mucho más justificadas y puntuales, no iniciar una guerra por sí, y además se enfrenta este año a las famosas elecciones de medio término, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que hace es tratar de controlar el relato, hablando de nuevo de armamento nuclear, que como ya vimos en la guerra de los 12 días de junio del 2025, la propia ONU
dijo que no tenían pruebas de que Irán estaba desarrollando ese arma nuclear. Simplemente les solicitaba información para ver cómo iban los programas, bueno, pues de no proliferación ni pruebas de armamento nuclear, pero no hubo pruebas de que realmente esto fuera así. Sin embargo, Irán recibió un ataque por parte de Estados Unidos, un ataque que, recordemos, se inició principalmente por el ataque de Israel hacia Irán en el conflicto con Palestina. Entonces nos encontramos en los que yo creo que hay una desescalada bélica en las últimas semanas, porque hemos visto que el relato no solo se hablaba de energía nuclear, como puede ser como excusa el narcotráfico en otras partes del mundo para Estados Unidos, sino que además toda la excusa que ponían Estados Unidos y la Unión Europea en tema de derechos humanos, de defensa de esos derechos humanos, porque recordemos que, por desgracia, no es que estemos preocupados en la defensa del pueblo, de los derechos humanos del pueblo iraní, sino que son relatos y argumentos que utilizamos para poder justificar un conflicto armado, ¿no? Toda esta defensa se ha relegado a un segundo plano y ahora nos centramos en la parte nuclear. Creo que Donald Trump está tratando de alcanzar un acuerdo para que a los ojos del mundo él pueda demostrar y defender que ha tenido una posición contundente contra Irán, también a los ojos del pueblo de Israel, y por lo tanto le apoyen, y mientras creo que el armamento nuclear o el desarrollo del mismo es simplemente una excusa para poder realizarlo. Es más, recordemos que si hay alguien que realmente no está en el Tratado de Prohibición de Ensayos de Armamento Nuclear es Estados Unidos, que además no ratificó este acuerdo, y por ello, a consecuencia de ello, ahora que hablabas del estar también, Rusia se salió en el año 2023 porque Estados Unidos lo firmó pero no lo ratificó, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es una excusa más para tratar de justificar un conflicto y que Estados Unidos necesita, o Donald Trump, a salir de esas reuniones con una especie de acuerdo ganado en el que muestre mano dura contra Irán, pero que pueda garantizar la estabilidad del territorio durante un tiempo más, hasta que de nuevo Israel vuelva a hacer presión para que este conflicto finalmente se dé. Bueno, pues Israel, que sigue presionando a Estados Unidos, con un Netanyahu que sobre todo está insistiendo en este programa de misiles balísticos. Cristian, te quiero preguntar por esto, si eres optimista, si crees que se puede alcanzar un acuerdo, y también si crees que Estados Unidos puede parar los pies a Israel, ¿no? Que quizás parece lo más complicado. Sí, yo creo que ahí, coincidiendo con los colegas, es el tema central y más sensible. La injerencia de Israel en todo esto, en la política de los Estados Unidos, en la política exterior, que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y parecería ser que Donald Trump se muestra reticente a esto, si bien aparentemente también no lo puede hacer de forma abierta. Pero se sabe de varios enfrentamientos que ha tenido el mismo Donald Trump con Netanyahu, y también podemos recordar aquella oportunidad en la que el mismo Witkoff, al que mencionaba Carlos, le impuso que fuese recibido el sábado temprano por la mañana cuando llegaba a Israel, cosa que Netanyahu decía que no, porque era el Shabbat, y bueno, ahí hubo una imposición fuerte, porque obviamente se trata de los intereses que quiere defender Donald Trump, que parecen colisionar con los de Netanyahu. Ahora, dicho esto, yo coincido con la mirada en cuanto a que Donald Trump quiere llegar a una solución a este tema. No creo que le sirva ni le convenga ni que pueda llevar adelante un enfrentamiento abierto bélico con Irán. Creo que sería muy complejo y bastante desastroso para su propio gobierno, para su imagen interna. Y un signo importante justamente es que el negociador que esté en esto sea Witkoff, que es la persona a la que manda a los lugares que realmente le son vitales e importantes. Lo vimos con el tema de Ucrania y Rusia. Y sí hay algo que también coincido con Carlos, esta desconfianza mutua que hay muy grande. Hay que recordar que la República Islámica de Irán ya nació enfrentada a los Estados Unidos. Obviamente no le faltaban razones por la injerencia de Washington en el país persa, pero obviamente tienen desde su nacimiento una historia tumultuosa. Pero vuelvo al tema de Israel. Yo creo que ahí es el principal escollo. Parecería ser que incluso Netanyahu, de una forma casi descarada, está haciendo una especie de pulseada con Trump, en la cual le quiere imponer correr la vara, ¿no? O sea, ir corriendo el arco, como decimos acá en Argentina, ante cada cosa, y sumando esto de los misiles, que obviamente me parece que es del todo ridículo pedirle a un país que resigne su propia seguridad, ¿no? Entonces, esto yo creo que
esta posición de Netanyahu y de Israel está siendo muy incómoda para muchos puertas adentro de Estados Unidos, y que en especial es el núcleo duro que apoya a Trump. Entonces, en ese sentido, yo creo que Donald Trump tiene un desafío muy importante en mostrarse fuerte ante un Irán que para los estadounidenses es un enemigo histórico, pero dejar de parecer un mandadero de Israel, que muchas personas como Tucker Carlson muestran una enorme, un gran desagrado al vivir esto como una especie de humillación, que un país de algo así como 6, 7 millones de habitantes le impongan a lo que tiene que hacer una de las 3 grandes potencias. Y a esto también se le podría sumar, ¿no?, todo el escándalo de los archivos de Epstein, porque se sabe que hay muchas sospechas bastante bien fundadas respecto al vínculo del Mossad con esta red de perversión de menores, de pederastia, y realmente creo que eso también es algo que suma bastante desagrado por parte del público estadounidense, cada vez de una forma mayor a lo que está representando, por lo menos a través de su gobierno, el Estado de Israel. Y por último, obviamente toda la situación es muy compleja, porque hay que recordar incluso cómo países que en alguna medida quieren mostrarse como componedores, al mismo tiempo no lo son, como Arabia Saudita, que hubieron declaraciones hace pocos días en los cuales un alto funcionario de este país decía que después de la escalada verbal con Irán, Estados Unidos tenía que hacer un ataque sí o sí, porque si no el país persa se iba a ver envalentonado. Bueno, pues pendientes de los actores regionales en Oriente Medio y de estas conversaciones que se esperan este viernes en Omán, vamos a mirar también rápidamente a últimas horas, vamos a mirar, bueno, pues precisamente al protagonista de estas conversaciones, un Donald Trump que sigue sorprendiendo al mundo. Información de última hora que apunta a que el presidente de Estados Unidos prepara una estatua de Colón para los jardines de la Casa Blanca. El presidente quiere instalar una réplica restaurada del monumento derribado en Baltimore en 2020, en plena ofensiva cultural contra la retirada de símbolos históricos. En su campaña por recuperar iconos de la memoria histórica atacados durante las protestas raciales y contra el legado colonial, Donald Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón en los jardines de la Casa Blanca, es lo que informan este miércoles para fuentes cercanas a la presidencia. La escultura se colocaría en el sur del recinto, al norte de la elipse, como parte de un esfuerzo más amplio por dejar una huella simbólica en el corazón del poder presidencial. Integrantes de varios think tanks importantes de Estados Unidos están participando en estas conversaciones sobre la figura de Cristóbal Colón y su reivindicación pública tras los ataques a sus monumentos en 2020. Pendientes de los mensajes, de los giros y los movimientos de Donald Trump, vamos a mirar rápidamente a uno de sus aliados más cercanos. Comparece en estos momentos Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Enseguida vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos hablando, bueno, pues en medio del nombramiento del presidente de la Reserva Federal, en un momento marcado también por este pacto, este acuerdo nuclear. Vamos a escuchar precisamente a Scott Bessent. Financial stability that FSOC highlighted in its annual report. I'm proud to sponsor the TIER Act and the Community Bank Regulatory Tailoring Act that will modernize outdated statutory thresholds that impose disproportionate regulatory burdens on our financial system. This committee, along with FSOC, can successfully support our community lenders and allow them to thrive under right-sized regulation with this legislation in place. Regulatory tailoring helps to protect the diversity of our financial system, which is itself key to promoting financial stability. I look forward to working with the Treasury Department as you implement my outbound investment legislation that the President signed into law in December. With you at the reins, FSOC has returned to its core values and away from the weaponization and Antes de esta audiencia ante el Departamento de Servicios Financieros por parte de Scott Bessent, pueden seguir toda esta comparecencia en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a ir escuchando al secretario del Tesoro en un momento, bueno, pues marcado precisamente por
por Estados Unidos, pero también por Rusia o por China. Hoy hemos tenido conversaciones de Putin con Xi Jinping y también de Trump con Xi Jinping. A menos que sepamos, Carlos, te quiero preguntar por esto. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué están hablando los tres líderes de los países más importantes del mundo, ¿no? Al menos ahora mismo se habla mucho de este orden, de este mundo tripolar y sobre todo si crees que tiene algo que ver ya no solo con Irán, ya no solo con lo que pueda pasar en Ucrania, sino también con este pacto nuclear, este New START que está a punto de expirar. Pues indudablemente se habrán abordado multitud de circunstancias y de cuestiones, una la de Irán, lógicamente, pero sobre todo lo que está de telón de fondo es que mañana expira ese tratado, el New START del que estamos hablando. ¿Por qué Estados Unidos quiere dejar que no ratificarlo y dejar que expire? Porque se quiere involucrar a China. China tiene un desarrollo nuclear enorme, pero no llega todavía ni de lejos a lo que puede tener Rusia o Estados Unidos. Quiere que expire lo ha manifestado públicamente Trump, ha dicho que está de acuerdo en lo que constituye este tratado, en prorrogarlo, pero involucrar a China. China no quiere entrar, yo creo que es una estrategia errónea, es bueno el intento, pero China, encontrándose en ese pleno desarrollo, no quiere ahora que se le limitara el desarrollo de ese plan nuclear, con lo cual va a quedar en agua de borrajas. Va a intentar Estados Unidos meter a China de manera trilateral en ese marco, pero va a ser imposible porque China no está, desde luego, por la labor en ningún caso. Yo creo que lo que de telón de fondo aquí, lo que subyace en esta ocasión, como en otras muchas, es que Estados Unidos no ha aceptado de facto todavía que existe un mundo multipolar, que China es una realidad, que hay que contar con ella y también en igualdad de condiciones, no desde un punto de vista de superioridad, que es en lo que está Donald Trump imponiendo sus criterios a lo largo y ancho del mundo, y con China también. China no va a entrar por el aro de las pretensiones estadounidenses, de las pretensiones de Trump, y va a quedar en eso. Seguramente lo que se haga a muy corto plazo es volver a ese tratado, a una prórroga, si se quiere, de este tratado que va a expirar el jueves, con Rusia y con Estados Unidos. China va a quedar al margen absolutamente porque no le conviene entrar en esas negociaciones. Pues precisamente, Olga, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Cómo de importante es este tratado nuclear? ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede presionar a China? Y sobre todo, si crees que estas conversaciones entre Trump, Putin y Xi Jinping nos pueden acercar a un acuerdo nuclear que, hombre, no estaría mal, ¿no? Teniendo en cuenta también este momento geopolítico tan complicado, ¿no? Con tanta incertidumbre. Y teniendo en cuenta que los tratados de armamento nuclear que promueve la ONU pues poco funcionan, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que hay dos tratados principales promovidos por la ONU y Estados Unidos, que es el de prohibición de armamento nuclear, en la que dicen que solo 5 países pueden tener este armamento, que todos sabemos que no es real porque hay otros países como Israel que tiene este armamento nuclear y que no ratifica este tratado precisamente por ello. Y por otro lado está el tratado de no proliferación, de prohibición de ensayos nucleares. Y este tratado, que lo firmó y ratificó Rusia, Estados Unidos no lo ratificó. Por lo tanto, en el año 2023, Rusia se salió de este tratado del mismo modo porque Estados Unidos no lo tenía ratificado. Como es digamos que el equilibrio de poder entre Estados Unidos y Rusia es constante, todos estos acuerdos de New START surgen cuando George Bush y Gorbachev se reúnen para tener un tratado al margen de los que hay internacionalmente también, porque como estamos viendo, pues si tú lo ratificas o no, te sumas a él o no, por lo tanto no tiene mucha validez. Entonces hicieron los famosos tratados de New START. En primer lugar, la prórroga de este tratado de New START no tiene mucho sentido, primero porque el propio tratado no permite su prórroga, porque estaba programado para 10 años y una prórroga máxima de 5 años, por lo tanto no se puede continuar con él. Y en segundo lugar, porque en el año 2023, cuando Rusia se salió ya del Tratado de la ONU de prohibición de ensayos nucleares, también del New START se retiró parcialmente en cuanto al tema de la verificación. Es decir, todos los acuerdos del New START y también de la ONU tienen implícitamente no solo el no aumentar el número de cabezas nucleares, sino que tienes que tener una comunicación constante, una supervisión, unas inspecciones, en este caso entre Rusia y Estados Unidos. En el 2023, y debido al conflicto de Ucrania, Rusia decidió romper esa verificación en este tratado de New START. Por lo tanto, mantiene el compromiso de no tener mayores cabezas nucleares, pero
ya no se pasaba información con Estados Unidos. Por lo tanto, entiendo que decaiga este tratado tiene mucho sentido para que realmente se pueda construir un tratado nuevo en el que haya de nuevo pues esa compartir información, esa verificación, esas, bueno, pues al final inspecciones mutuas para poder tratar de asentar de nuevo una base de confianza, aunque sea en armamento nuclear, entre Rusia y Estados Unidos. Ahora bien, entiendo las pretensiones de Donald Trump de incluir a China en estos tratados. Al final, Donald Trump lo que está haciendo con esto es reconocer que China es una nueva potencia emergente en el mundo, si no es la potencia que lidera el mundo, y que, por lo tanto, como bien decía Carlos, aunque está lejos de las cabezas nucleares que tienen Rusia y Estados Unidos, puede ser una amenaza inminentemente, porque además en el tratado de no proliferación de armas nucleares, China es uno de los países que tiene reconocido el poder tener esas armas nucleares, ¿no? Entonces, lo que quiere Donald Trump es hacer este acuerdo A3, que al final son los países que están reconocidos, que tienen estas alianzas, y tratar de frenar este desarrollo para que nadie, pues por así decirlo, pueda hacerle una amenaza, ¿no? Al final, en un sistema internacional lo que estamos encontrando es la brecha Occidente-Oriente más abierta que nunca, una situación de desconfianza y donde está el dilema de equilibrio de poder constantemente, que es si yo me rearmo, te doy motivos para que tú también te rearmes porque desconfías de mí. Entonces creo que sería muy interesante un nuevo tratado, un nuevo New START en el que pudieran estar estas tres potencias, sobre todo de cara a la población. Nos vendría muy bien conocer el desarrollo o no del armamento nuclear de las tres grandes potencias ahora mismo, pero creo que es complicado y está lejos de que realmente se lleve a cabo. Por lo tanto, a partir de mañana el mundo previsiblemente será un poco más peligroso en cuanto a que no hay un acuerdo bilateral firmado por Estados Unidos y Rusia con que compromete con que no aumentarán el número de sus cabezas nucleares para una posible a futuro utilización de las mismas. El mundo, desde luego, será pues un poquito más inseguro, ¿no? Con un poquito más de incertidumbre, no estaría más que alcanzaran un acuerdo nuclear. Cristian, te quiero preguntar a ti también por lo mismo. ¿Cómo de optimista eres y, sobre todo, qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo se va a limitar o cómo van a llegar a un acuerdo? Porque China no parece por la labor y, en el fondo, también es comprensible. Sí, respecto al tratado, ya los colegas lo desarrollaron con una amplitud y riqueza que voy a profundizar un poco más en esta comunicación, ¿no? Esta comunicación entre China, entre Xi Jinping, Putin, Trump. Y creo que ahí coincido con Olga, ¿no? Que hay un reconocimiento por parte de Trump de quiénes son los interlocutores, ¿no? Quiénes son las tres figuras centrales en este mundo multipolar, que yo particularmente creo que Trump esto lo entiende. Yo creo que entiende que el mundo es multipolar y por eso se desespera ante el que yo considero un Estados Unidos debilitado en muchos aspectos, que no vamos a ahondar ahora, pero quiere obviamente imponer la figura de Estados Unidos como uno de los tres grandes polos de poder, marcando esa área de influencia que ya es indudable, que la tiene bien delimitada en lo que es el hemisferio occidental. Yo en algún momento me acordaba del emblema de los Marines, que es todo el continente americano, y no es de ahora, es un emblema de mediados del siglo XIX. Ese ha sido el eje de Estados Unidos como su zona de influencia, y esto es lo que quiere recuperar Donald Trump. Ese Estados Unidos que pretendía estar en todos lados como policía mundial, evidentemente no le ha hecho bien ni siquiera al mismo Estados Unidos. Eso lo dijo ya Vladimir Putin en 2007 en Múnich. Ese mundo unipolar y arbitrario ni siquiera era beneficioso para el que ejercía ese poder, lo dijo Vladimir Putin con palabras brillantes. Y yo creo que en este sentido, esta comunicación del presidente ruso con su homólogo chino, no puedo desconectarlo de la visita de hace un par de días de Shoigu, el exministro de Defensa de Rusia y actual componente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, visitando China. Y yo creo que en ese sentido, con China, Rusia, yo creo que se va haciendo necesario, y esto me parece que Rusia lo tiene más que claro, llegar a un compromiso más profundo todavía. Yo creo que Rusia y China están pasando tal vez el mejor momento de sus relaciones en toda la historia, pero me parece que falta un poco de lo que tal vez sí tuvo, salvando las distancias, Corea del Norte, ¿no? Un compromiso total en el cual yo creo que Rusia también está entendiendo que la reciprocidad con sus socios y aliados tiene que estar ligada justamente a la reciprocidad, a cuánto dan en cuanto
a cuánto también los socios están dispuestos a dar, y Corea del Norte demostró que está dispuesto a dar todo en la defensa y en la colaboración con su socio, mandando justamente tropas militares de Corea del Norte a defender a Rusia de la incursión que habían hecho los nacionalistas ucranianos en el territorio de la Federación. Y yo creo que en ese sentido Rusia, en tiempos soviéticos especialmente, pero incluso la Rusia actual, el imperio, siempre con sus socios y aliados fueron muy propensos a dar hasta por encima de sus posibilidades. Y yo creo que de eso, que tal vez en algún sentido fue un error, está aprendiendo la Federación Rusa, y tal vez con China tiene que ver con eso, no solamente tener una excelente relación diplomática, comercial, de cooperación en muchísimos ámbitos, sino fortalecer también el hecho de esa cooperación mutua abiertamente en el tema militar y de defensa mutua. Que esto obviamente no significa que ninguno de los dos países no puedan defenderse solos, pero me parece que ahí podrían cerrar una fuerza realmente infranqueable. En ese sentido, me parece que eso se terminaría de afianzar, ¿no? esa confianza incondicional que yo creo que en un grado muy alto está ya al día de hoy, pero faltaría esa última vuelta de rosca. Y yo creo, y con esto cierro, que, y lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que el vínculo personal entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump es bastante estrecho, bastante sincero, y yo creo que es valorado por las tres partes, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. No hay que desconocer ni olvidar que Donald Trump es estadounidense, por supuesto, y eso tiene sus particularidades, claro está. Pero lo que faltaría para terminar de hacer ese acuerdo, que yo creo que suplantaría a una ONU que ya está bastante desvirtuada, pero tampoco ese Board of Peace con Donald Trump como presidente vitalicio, eso marca sus características justamente, esa extravagancia, pero sin duda un nuevo acuerdo tiene que salir de justamente el consenso y el entendimiento entre estas tres grandes potencias. El único punto que hace que esto sea dudoso, sin duda, por parte de Rusia y de China, es lo efímero que puede ser el legado de Donald Trump, que sabemos, y ya lo hemos hablado, depende de un montón de cosas, incluso de una reforma constitucional del país norteamericano, porque si no, esto que quiere hacer Donald Trump va a ser un suspiro en la historia de ese país. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de este acuerdo nuclear. Decía antes que íbamos a mirar a alguno de sus principales aliados. Estaba hablando Scott Bessent, ahora está hablando Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, hablando sobre Venezuela, sobre Cuba, también sobre minerales críticos, es decir, hablando, aunque sea indirectamente, sobre China. Vamos a escuchar ya a Marco Rubio. Of partners across the world, and many of whom were in that room today. This afternoon, there'll be additional sessions led by Trade Representative Greer, who's going to present on a price floor mechanism, and that's designed to make sure that these commodities will never fall below a certain price so that they can become economically viable. The idea is to protect people's investments or investments in these sectors across the world. They'll hear from Secretary of Energy Wright. They'll hear from the Development Finance Corporation. They'll hear from the Ex-Im Bank. They'll hear from the Department of War. They're going to showcase financing tools and programs for critical minerals investment. And then Treasury Secretary Bessent is going to close out later tonight, the ministerial, later this afternoon. We're planning to sign new critical minerals frameworks with several partners later today. And I want to just highlight again, this is really a historic gathering and highlights the billions of dollars the United States government has already committed towards this endeavor, and that's going to enable private sector investment towards creating reliable supply chains that are vital, as I said, to technological innovation, economic strength, and also national security. So we thank you again for covering this, and we're grateful for all of our partners that are here today. And as I said, 55 partners, 54 countries in the European Union were here. And we think there are many more countries that are going to be interested in joining this initiative as it moves forward. And I think our team here did a great job of pulling this together. And of course, the day's not done. All right, let's get to your questions.
And I apologize ahead of time. I know I did like a 2.5-hour press briefing late. I can't do that today because they need this room for the family photo. So they have to have us clear out so they could set that up. Okay, so, Tommy, you're going to call people just because if not, they'll get mad that I didn't call them. So they'll blame you. Yeah. All right. First question, Alex Salvi from Newsmax. Good morning, sir. The United States has a vested interest now in the critical minerals inside of Ukraine following last year's agreement. We know that the United States this week is monitoring and hosting, of course, trilateral talks between Kyiv and Moscow. And while there does seem to be a framework, at least when it comes to security guarantees, when it comes to any territorial disputes, there does not seem to be much movement one way or the other. Is there any progress being made on that front, and do critical minerals play into those conversations? And separately, sir, if I could also ask about the New START treaty with Russia that expires tomorrow. Yeah, I don't have any announcement on New START right now. I think the president will opine on it later. Obviously, you know, the president's been clear in the past that in order to have true arms control in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stockpile. On the question of the talks, they're today and tomorrow in Abu Dhabi. Look, the good news is that for the first time in a very long time, we have technical military teams from both Ukraine and Russia meeting in a forum that we'll also be involved with, and our experts, Steve Woodcock and Jared Kushner will also be attending for part of that, and we think that's important. And look, I don't want to say talks alone are progress, but it's good that there's engagement going on. I would also caution everyone that on things like this, because there's a lot of sensitivities involved in it, progress is probably not going to be known, even via leaks, until we really have a breakthrough. Our goal is to remain committed. We've committed a year to this. We think we've made real progress. If you look at the checklist of open items that existed at this time last year and the checklist of open items that remain now in terms of reaching a peace agreement between Ukraine and Russia, that list has been substantially diminished. That's the good news. The bad news is that the items that remain are the most difficult ones. And meanwhile, the war continues. So all I can say in that regard is that we are investing at a very high level, a substantial amount of time and energy to this endeavor. We are going to continue to do everything we can to see if there's a breakthrough. And one of the things to understand about ending armed conflicts is oftentimes it looks totally hopeless until you have this breakthrough that sometimes is unforeseen. That was certainly the experience with Gaza, where a lot of people thought that was a hopeless situation, but we kept pushing and pushing, and then circumstances aligned and made it possible. And obviously, that's what we're going to endeavor to do here as well. As far as critical minerals are concerned, look, that's a part of economic prosperity for Ukraine and its future. This war will end at some point, and when it does, Ukraine needs to be able to harness all of the resources of their country to be able to rebuild it. Ukraine has tremendous economic potential. It is a country that could probably double its GDP in the next decade with the right economic moves, and we certainly think that is a part of an enduring peace. And so a lot of work and thinking has gone into that ahead of time, and so that hopefully it will be able to be actioned on as soon as the war comes to a conclusion. Our next question will be from Julio Iriart from La Nación. Good morning, Secretary. Specifically, what role can Argentina play in this agreement on critical minerals? And also I would like to ask if U.S. is in talks with Argentina for sending their immigrants deported from third countries. Thank you so much. Yeah, on the second point, I would say, look, we have conversations about countries willing to accept third-party nationals, but we don't have any deal or anything lined up. I know it's been the subject of media leaks, and sometimes those are with malicious intent, but certainly Argentina is a great partner across the board, and at the end of the day, we have tremendous faith, confidence in our relationship with President Milei and his team, and he will always act in the best interest of the people of Argentina and the national interest of his country, and so we appreciate that. And on the first point, Argentina is not just has the capability from a natural resources standpoint to be a key partner in critical minerals for the world, not just for the United States, for the world in a way that's good for Argentina. It also has expertise in processing, and which I think is also going to be critically important. So both because of geology, meaning their geographic location, and their expertise, they've already taken tremendous steps, and they were one of our featured speakers in session one. And Foreign Minister Quirno was there because of Argentina is one of the global leaders in this regard. So both because of the resources available and because of the ability to invest and the expertise they have in the processing, I think Argentina is going to be a key partner for the world, not just for the United States, and certainly being located in the Western Hemisphere is of strategic value, both to Argentina, but obviously to the United States as well. Our next question will be from Elizabeth Hagedorn from Al Monitor. Secretary Rubio, can you confirm the format and location of Friday's talks with Iran and clarify
Bueno, pues pendientes de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, al que ahora le preguntaban sobre estas conversaciones con Irán. También le preguntaban sobre las conversaciones que están teniendo lugar ahora mismo en Abu Dhabi con, les decíamos antes, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Decía Rubio que si hay algún avance se van a enterar, pero dice que no va a ser a través de filtraciones. Dice, o viene a decir, que el trabajo todavía va a ser largo, va a ser duro. Pendientes precisamente de Estados Unidos y de Marco Rubio, vamos a mirar rápidamente a Europa en un día marcado por un informe demoledor por parte de Estados Unidos que habla de 8 elecciones en las que la Unión Europea habría interferido. Se habla de varios países europeos, por ejemplo, de Rumanía, de Moldavia. Algunos de estos países, por cierto, se vinculaba o se decía que Rusia había intentado amañar las elecciones. Pues Estados Unidos, un informe de la Cámara de Representantes apunta, bueno, prácticamente a lo contrario, ¿no? Viene a decir que el enemigo está en casa. Carlos, te quiero preguntar por esto. Este informe demoledor, 160 páginas en las que Estados Unidos, bueno, básicamente está acusando a la Unión Europea de interferir en las elecciones. Bueno, no he visto, vaya por delante que no he visto tal informe, pero bueno, son cosas que algunos teníamos sospechas y más que sospechas. Aquí se ha utilizado constantemente y no faltará quien diga que esto es blanquear tal o cual cosa, pero se ha utilizado a Rusia para decir que ha interferido en multitud de circunstancias internas europeas, en elecciones incluso, y lo que hemos visto es que quizá el caso más flagrante, pero no ha sido el único ni mucho menos, fue el caso de Rumanía, de cómo ha sido la propia Unión Europea, los grandes élites rectoras de las políticas europeas, las que han llegado a invalidar resultados electorales e interferir de una manera ya no interferir, sino suplantar la voluntad popular de determinadas naciones en muchas cuestiones, incluidas elecciones generales. Este informe, que me gustará verlo, echarle un vistazo y leerlo pormenorizadamente, pues refrenda todas esas sospechas que teníamos algunos de cómo es la propia Unión Europea la que hace y deshace al margen de la voluntad popular, al margen de otras muchas cosas, aduciendo excusas que son enteramente fantasmagóricas, que no existen y que no han existido nunca, como son las interferencias rusas de 1000 maneras diferentes. Estaba recordando incluso aquella rueda de prensa dentro del Parlamento británico con gente española vinculada a medios de comunicación españoles y think tanks bastante poderosos en este país, cómo intentaban justificar las injerencias rusas y no hicieron más que el ridículo al respecto. Es la propia Unión Europea la que pone palos en las ruedas de muchísimos países, de todos aquellos al fin y al cabo que no comulgan o no siguen el predicamento de la propia Unión Europea. Este informe refrenda todo eso. Bueno, pues enseguida vamos a ahondar en las 8 elecciones que habrían sido amañadas, en las que la Unión Europea habría interferido en nada, en los últimos 2 años, pero antes vamos a mirar a últimas horas, vamos a mirar a un nuevo mensaje de Donald Trump. Les contábamos esta conversación con Xi Jinping, les decíamos, bueno, pues que hoy era un día clave, les decíamos que estábamos en esta cuenta atrás para el tratado New START. Hay mensaje de Trump en Truth Social. Dice, acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Fue una llamada larga y exhaustiva en la que se trataron muchos temas importantes como comercio, asuntos militares. Dice, el viaje que haré a China en abril, ojo con esto, Trump visitará China en abril. Dice que también ha hablado sobre Taiwán, la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación actual con Irán, la compra de petróleo y de gas por parte de China a Estados Unidos y la consideración por parte de China de comprar productos agrícolas adicionales, incluyendo el aumento de la producción de soja a 20 millones de toneladas para la temporada actual. Dice que se han comprometido a 25 millones de toneladas para la próxima. Dice además que van a entregar motores de avión y muchos otros temas, todos muy positivos. Dice Trump, la relación con China y mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena y ambos comprendemos la importancia de mantenerla así. Creo que se van a lograr muchos resultados positivos durante los próximos 3 años de mi presidencia relacionados con el presidente Xi y la República Popular de China. Les contábamos esta llamada, esta conversación telefónica entre Trump y Xi Jinping. Bueno, pues ya conocemos los detalles. Ha hablado de comercio, pero también de cuestiones militares, de la situación en torno a Irán y del viaje que hará a China en
abril. Pendientes de los mensajes de Trump con el foco puesto en Europa, les hablábamos de las 8 elecciones en las que la Unión Europea habría interferido. Según este informe de Estados Unidos, en concreto habría sido pues en alguna de las elecciones más importantes de los últimos años. Por ejemplo, habla de 2023 en Eslovaquia, Países Bajos en 2023 y 2025, las elecciones en Francia en 2024, Rumanía 2024, Moldavia 2024 y además Irlanda en 2024 y 2025. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes es la entidad que llevaba a cabo este informe de 160 páginas afirmando que la Unión Europea habría interferido en al menos 8 procesos electorales. Olga, te quiero preguntar por esto porque es un informe, demoledor. Efectivamente, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es un informe político, como bien decías, del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde la mayoría es republicana, y lo que hace mucho hincapié es en ciertos reglamentos o normativas europeas, en concreto en el Digital Service Act, en el que condena cómo la Comisión, el Gobierno de la Unión Europea y los Estados miembros, pues lo que intentan, por así decirlo, es tener el control en la moderación de contenidos en redes sociales, sobre todo de cara a las elecciones o próximas elecciones dentro de la Unión Europea, para evitar lo que ellos llaman desinformación, ¿no? Y aquí el informe es demoledor contra la Unión Europea porque dice que precisamente se da censura debido a que, tratas de controlar, por así decirlo, que las plataformas puedan tener un control sobre la desinformación. Aquí me parece muy importante señalar 2 cosas. Y es, en primer lugar, que es un debate que tenemos que tener dentro de Europa y dentro del sistema internacional, es entender qué es desinformación. Porque si desinformación es una información distinta a la oficial, a lo mejor no tiene por qué ser desinformación, sino simplemente es que prefieren que se desconozca esa información. Y esto me parece muy importante, el poder centrar el tiro en lo que es desinformación. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta de que efectivamente, como dice este informe, esto pasa en los 3 últimos años de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea estamos viviendo una crisis democrática, una crisis de populismo, de ultraderecha, como dice el propio Gobierno de la Unión Europea, a consecuencia de que el Gobierno de la Unión Europea ha dejado de lado a los ciudadanos europeos, a consecuencia de que cambiaron las prioridades y el ciudadano europeo pasó de ser la prioridad de Europa a convertirse en, más que nada, un personaje secundario en el que no se legisla por y para ellos. Esto no es nuevo y tenemos que tener en cuenta además que el excomisario Breton, que tuvo un choque, que era francés, que tuvo un choque brutal con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya reconoció cómo se intenta tener ese control y esa moderación en las redes sociales para tratar, en ese sentido, de evitar esa que llamamos desinformación, que para mí me parece muy relevante entender o definir qué es desinformación o no en función de qué gobierno lo requiere y lo utiliza. Al margen de todo esto, la Unión Europea, debido a olvidarse del ciudadano y poner el foco en otros reglamentos, recursos o normativas como que están muy lejos de la problemática del día ciudadano, se ha encontrado con un auge muy alto del populismo, efectivamente, en el que piden que el ciudadano sea el centro. Y entonces lo que yo creo es que ahora mismo el Gobierno de la Comisión Europea y en general las instituciones de la Unión Europea no saben cómo frenar ese auge, no saben, por lo menos con el rumbo que marca ahora mismo la Comisión Europea y su presidenta Ursula von der Leyen, que bajo mi punto de vista es un rumbo absolutamente obsoleto y erróneo, en el que además concentra en su persona toda la capacidad y poder, es un rumbo que no va ligado al ciudadano. Y entonces lo que nos encontramos es que efectivamente la Unión Europea está perdiendo a sus candidatos proeuropeos en muchos países dentro de la Unión Europea y fuera. Por ejemplo, tenemos el caso de las elecciones en Moldavia. En Moldavia es un caso muy curioso de analizar porque todo el votante que vive en Moldavia no vota al candidato proeuropeo. Sin embargo, todos los ciudadanos moldavos que viven dentro de la Unión Europea, es decir, que votan por voto por correo, sí apoyan al candidato europeo. Entonces aquí tenemos un conflicto, una fractura dentro de un mismo país y dentro de una población que es muy difícil de solucionar, que la Unión Europea ha pasado de tener una capacidad democratizadora para los países vecinos, una capacidad de atracción en valores y derechos para los países vecinos, que era el faro donde todos los países querían incluirse dentro de la Unión Europea, a tener un rechazo por parte de estos países. Y lo estamos viendo en la evolución del voto, donde los candidatos proeuropeos han perdido muchas mayorías que tenían y han ganado simplemente por un 2 o un 3%. Y lo que hace la Unión Europea ahora mismo es tratar, efectivamente, de reducir la moderación de los mensajes en redes sociales a través de diferentes reglamentos, de reducir el contenido, principalmente acusando de desinformación y sobre todo de cara a unas elecciones. Pero tenemos que ser conscientes de que, como decía antes, el propio comisario Breton defendía este tipo de
normativas, porque efectivamente surgieron cuando la crisis del COVID, la crisis mundial, y unas normativas que se iniciaron seguramente con un buen fin para evitar el desconocimiento y la desinformación. Lo que ocurre es que nos sirve para poner barreras a la libertad individual y, por lo tanto, para finalmente terminar o reducir esa libertad y esa información que parece que, si no es la oficial por parte del Gobierno de la Comisión, se debe considerar como desinformación. Bueno, pues nosotros vamos a seguir informando, mal que pese a algunos. Se decía, ¿no? Les estábamos contando los mensajes de Trump en Truth Social, vamos a contar también la otra parte. Vamos a contar lo que están diciendo los medios chinos, que Xi Jinping ha trasladado a Donald Trump. Decía, sí, estamos dispuestos a hacer más cosas buenas y grandes para las relaciones entre Estados Unidos y China. Dice además, debemos gestionar adecuadamente las diferencias. El tema de Taiwán es lo que están apuntando medios estatales chinos. Dice Xi a Trump, el tema de Taiwán es lo más importante para las relaciones entre China y Estados Unidos. Dice además que Estados Unidos debe manejar con cuidado el tema de la venta de armas a Taiwán. Importante este mensaje de Xi Jinping advirtiendo directamente a Trump sobre Taiwán. Es sin duda uno de los temas geopolíticos de este año, lo que pueda pasar en los próximos meses. Cristian, nosotros estábamos hablando de Europa y de este informe demoledor, ¿no? Se ha acusado muchas veces a Rusia de supuestamente haber interferido en las elecciones de Rumanía, de Moldavia. Hemos escuchado muchísimos mensajes en este sentido, y Estados Unidos, que era hasta hace poco al menos el principal aliado de Europa, ahora está diciendo todo lo contrario, ¿no? Que es la propia Unión Europea la que ha intentado de alguna forma medrar o amañar las elecciones. A ver, yo creo que la mayoría de los líderes globalistas europeos y esas élites políticas se mostraron desde todo momento, e incluso desde la primera presidencia de Trump, como enemigos abiertos del republicano. Entonces yo creo que en este sentido no hace más que pasar a la ofensiva más abierta. Y digo más abierta porque esto ya es el tortazo de crema a la cara de Europa. Una Europa totalmente hipócrita, que se ponía esos hábitos, ¿no? de la democrática Europa, de la defensora de los derechos humanos, de las libertades, y realmente hoy se ha transformado en un mundo orwelliano, ¿no? Yo creo que Orwell, cuando escribió su libro con ese mundo tan represivo, ¿no? 1984, en realidad estaba describiendo en lo que se iba a transformar Europa hoy, ¿no? Estas élites políticas que, como dijo Olga, cada vez están más alejadas de los intereses de sus pueblos y más por la labor de defender a las grandes corporaciones y los intereses del globalismo. Y ahora se les cae la careta, o sería como el caso de Dorian Gray, ¿no? Ahora se está viendo la verdadera cara de esta Europa decrépita y decadente, ¿no? Estas élites corruptas. Y quiero agregar algo que decía muy interesante, lo de Moldavia, que refería Olga, y quiero agregar un dato, no solo eso, sino que a la diáspora moldava en Rusia, que es muy numerosa, prácticamente se le impide el derecho al voto. Las últimas elecciones, creo que si no me equivoco, se mandaron algo así como 10.000 papeletas para una población que se calcula en 1 millón de moldavos que hay en Rusia y un solo lugar de votación. Entonces me parece que realmente la violación a la democracia es más que flagrante. Y Trump en este sentido, claro que está demoliendo a estos pasajes, estos globalistas, dejándolos totalmente al desnudo, como decía, como Dorian Gray, cuando ese retrato, ¿no? que mostraba todas sus depravaciones, realmente empieza a mostrarse en la cara, ¿no? de carne y hueso. Y también agregar algo que también mencionaba Olga, del comisario Thierry Breton, cuando dijo claramente en un canal de televisión que si en Alemania la gente votaba mal y se equivocaba, había que hacer de vuelta lo que habían hecho en Rumania. Esto si la gente votaba alternativa por Alemania, no AfD. Entonces me parece que ya más descarados no se puede ser. Y esto, por supuesto, esto que hace este comité del Congreso de los Estados Unidos, también es un poco, yo hace un rato mencionaba el discurso memorable de Vladimir Putin en Múnich en 2007,
Y creo que el siguiente discurso como memorable es el que dio el año pasado J.D. Vance en el mismo foro en Múnich, y les dijo a la cara a esas élites políticas varias verdades que creo que les desagradaron bastante, pero por eso no dejaron de ser verdades, esas verdades que quieren reprimir, disimulándolas y poniéndole el nombre de desinformación, ¿no? Que es ni más ni menos que censura a todo aquel que dé un discurso distinto al que ellos quieren imponer. Y para finalizar, yo creo que es hora que los europeos empiecen a poner en su lugar a estos personajes, que dejen de estar al servicio de Soros, los dirigentes europeos, y pasen a estar al servicio del pueblo, y realmente se hagan cargo, ¿no?, de lo que han hecho, que han terminado convirtiendo a Europa en un lugar que es geopolíticamente intrascendente, que ya no pinta nada, que no decide nada, que nadie los invita ni siquiera a servir el café en la mesa donde hablan los grandes, y que esto es fruto, sin duda, como lo dijo, que por eso, por otro lado, Trump se acerca a Xi Jinping, a Putin, porque realmente ya Europa no tiene nada que ofrecer, y por el contrario, es bueno, como dijo hace algún tiempo el canciller ruso Sergei Lavrov, y lo dijo también Sergei Karaganov, que Europa es la causante de estas élites políticas de todas las tragedias de la humanidad de los últimos 500 años. Bueno, yo creo que es hora que el pueblo europeo realmente dé un cambio en esto y tome su destino en sus manos. Bueno, pues pendientes del futuro de Europa y también de cómo sea esta relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Bueno, pues que cada vez está más complicada. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Carlos, Cristian, Olga, un placer. Tenemos a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Un buen día. Un gusto, un abrazo. Un abrazo.